Espero que se me escuche bien, espero que no haya ningún problema. Siempre cuando damos inicio a estos talleres, siempre considero de que demos eh, la palabra para ir llevándonos, acostumbrándonos para pronunciar la palabra Allah. ¿No es cierto? Creo que lo habíamos mencionado, si no recuerdo muy bien si habíamos mencionado la palabra Allah, pero eso ya vamos a tocar en un, en unos minutos. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que hicimos la vez pasada, el jueves pasado. Yo sé que fue muy rápido todo, lo sentí yo de esa forma, pero ahora como estamos más organizaditos en esta cuestión, en este segundo taller de básico de lengua común, vamos a organizarnos bien. Como podrían ver en el grupo que contamos con este grupo, ¿no es cierto? Había una cuestión de cómo eran estos talleres. Yo lo había mencionado, ¿no es cierto?, claramente, de que este pequeño taller básico de lengua sería lo esencial y lo básico, como el título lo dice, con el tema de usar palabras que lo utilizamos generalmente todos los días. Ese es el trabajo que nosotros venimos a realizar con ustedes, aquellos que necesitan aprender y poder comunicarse, ¿no es cierto? Y, y también están cada uno de lo que anhelan, ¿no es cierto?, poder comunicarse en el lengua común. Esto es llevar paso a paso de cómo se pronuncia, habíamos hablado, esto es un repaso que vamos a dar, ¿no es cierto? Vamos a dar cuáles son las reglas de fonética, en este caso, de cómo se pronuncia cada palabra. Siempre acabo de recalcar también que cuando tenemos una cierta edad es mucho más complicadito para poder pronunciar la palabra. ¿Por qué? Porque es nueva, estamos incluyendo una nueva palabra, ¿no es cierto? Que a su tiempo lo vamos a ir aprendiendo y va a llevar a costumbre ya de esto, de lo que es. Bien, a continuación, recuerden, como repaso, nosotros habíamos dado, es que me, habíamos dado al principio, ¿no es cierto?, que era lo primero, que era las reglas, digamos, actualmente, cómo se nos hace reconocer a nosotros que somos pueblo com. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Eh, Esto es muy importante del com, porque nosotros somos com, no toba. ¿Se acuerdan de eso? Porque el com nos representa a nosotros. Com significa gente en este caso, o poblaciones de la comunidad. Y el toba, recuerden de que el toba siempre fue utilizado, ¿cierto? O fuimos como, eh, era a donde nos identificaban a nosotros por el nombramiento de toba, ¿cierto? Y entonces esto siempre es bueno recalcar que no somos toba nosotros, fuimos impuestos nomás por otra lengua la palabra toba. A nosotros nos identificamos como pueblo com. Esa es la primera regla de lo que debemos aprender. ¿Por qué comento esto? Porque esto generalmente a veces ofende, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿cierto? Pero, o sea, cuando nosotros tenemos bien en claro de de lo que realmente somos nosotros, ¿no es cierto?, y tratar de explicar, siempre consideramos nosotros que debemos enseñar eso. No, no es ni para ofenderse ni tener mala interpretación. Por eso es la primera regla, por decirlo, ¿no es cierto? Somos pueblo hombre. ¿Bien? Bien, esto es como repaso, nuevamente se alcanzan a ver.
Habíamos hablado que tenemos el alfabeto home, la ortografía fonética del home. En este caso hay acechedarios y el abecedario. Recuerdan muy bien que hay diferencia y que lo van a poder ver ahí a simple vista de la diferencia que tenemos nosotros y lo que tenemos dentro incluido del acecedario y qué es lo que no tenemos. Bien, esto espero que tengan claro, tener claro, así que vamos a seguir, digamos, con después de algunas también algunas pronunciaciones, ¿cierto? Las importancias y cuáles son los que resaltan más las palabras, ¿cierto? Yo siempre considero que para que podamos aprender, siempre debemos, si es posible, memorizarlo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros decimos con, ¿cierto? No decimos con porque estamos diciendo otra cosa. Si decimos con, ¿no es cierto? Suena totalmente diferente. Con, ¿cierto? Esa es la primera parte. Recuerden que si yo digo con, estoy diciendo otra cosa. Estoy pronunciando, se aprecia escuchar cuando yo pronuncio y digo con, ¿cierto? Y realmente el término original sería con. ¿Bien? Y entonces esa es la primera parte como repaso de lo que habíamos tenido, ¿no es cierto? El jueves pasado. Ahora también eh, quiero que lo recuerden HU. Yo sé que este repaso nos va a ayudar mucho a nosotros. El HU, recuerden, como una V suave, una U en este caso, siempre eh, eh, encontramos, por ejemplo, ahí como se ven como puede ver en su pantalla, es como una V suave, muy suavecita, V sota, ¿no es cierto? Ahí va de nuevo V sota, la palabra. Después está el gua, ¿cierto? Después, como de repaso también, ¿no es cierto? Tenemos la palabra NL. Tengan en claro, yo considero que tienen los materiales, si pudieron ojear o mirar o si pudieron imprimir, mucho mejor. Pero consideren eso. Sabe que también el grupo de WhatsApp está para poder por ahí preguntar de cómo se pronuncia ciertas palabras, si lo están diciendo bien. Entonces, esa es la primera parte, como repaso que tenemos, ¿no es cierto?, en esta primera, segunda encuentro, y gracias nuevamente, la palabra ñache, ¿cierto? Hay hubo una disputa como yo siempre considero, yo personalmente como docente siempre considero que sea entendible la palabra, ¿no es cierto? Y no tanto, digamos, en la escritura. Muchos tienen afinidad con el respecto a la escritura y con la pronunciación, ¿no es cierto? Y eso también es muy, en algunos docentes, algunos colegas, ven esa diferencia y toman reserva, por decirlo así, porque ha ocasionado mucho, eh, no sé si la palabra enojo con respecto a algunas propagandas cuando se escriben, ¿no es cierto? En algunas, por ejemplo, la última que me había enterado en mí, que ocurrió en Juan José Castelli, con la entrada. Creo que había una mala eh, presentación, digamos, en la escritura en la lengua POM, ¿no es cierto? Y hubo como un enojo a través de los docentes indígenas, digamos, de esa localidad. Por eso yo siempre considero de que hay diferentes niveles de docentes indígenas, hablando en POM, ¿no es cierto? Tenemos el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Siempre eso debemos considerar, ¿no es cierto? El nivel 3, digamos, el que habla, el que comprende, el que traduce, ¿no es cierto? Y hay docentes que solamente hablan, o hay docentes que pueden leer, ¿no es cierto? Hay diferentes niveles de docentes, profesores intercultural bilingües, ¿no es cierto? La interpretación.
palabras técnicas, hay diferentes, ¿no es cierto? Esa es una etapa donde debemos recordar también. Pero a lo que venimos, ¿no es cierto? Siempre debemos recalcar esto porque es de la única forma, ¿no es cierto?, para poder interpretar del otro lado. Siempre también remarcar que cuando una persona que no es hablante en com, de mi parte, ¿no es cierto?, si me habla la persona y se hace presentación, perfil, y todo lo hacen en lengua indígena, no lo va a hacer exactamente, pero da de interpretar. Y eso ayuda para todo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque vamos a ir practicando nosotros. Como yo dije al principio, ¿no es cierto? Le digo, esto es lo más básico que podemos decir, la, ayer, ¿no es cierto? Ayer, Yanagat, Eliazar. Esa es una presentación inicial de dos personas. Eso es lo que vamos a ir practicando hasta llegar hasta donde podamos llegar antes de las vacaciones, ¿no es cierto? Vamos a practicar. Parece fácil, pero yo sé que del otro lado le complica mucho decir la Yenagat Eleazar. Yenagat Dulcene, por ejemplo, ¿cierto? Mi apellido es, pero eso, como digo, no se asusten porque eso lo vamos a ir aprendiendo a poquito, de cómo se pronuncia y cómo se escribe. Bien, siempre he remarcado nuevamente ahí, como pueden ver la X, siempre es fundamental que la X suena como una G muy suave, más glotal, ¿no es cierto? ¿Eh? Más glotal. Es decir, Natagalá, por ejemplo, si pueden buscar la palabra Natagalá, tiene varias diferencias el significado de Natagalá. Si yo digo Natagalá, ¿cierto? Fuera de estos ejemplos, digo Natagalá, estoy diciendo con X y una G más aguda, glotal en este caso, ¿cierto? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque es necesario hacer estos tipos de ejercicios, ¿no es cierto? Las X dando como una G, ¿no es cierto? Napoñi, Napoñi, ¿cierto? Y esto, como al principio dijimos, ¿no es cierto? La Q, recuerden que la Q es como una con, en este caso, ¿no es cierto? Si es con C, digo con, y si digo con Q es con. Esto hago trabajar un poquito. Pero también vamos a ir reflexionando, vamos a ir aprendiendo con, en este caso, ¿cierto? Y si digo como, con, estoy diciendo otras cosas. Y si digo con, esa es la forma de tener eh, práctica y sobre todo oído, ¿no es cierto? Es decir, con, ¿no es cierto? Ayem, pomle, ayem, pomle, y yo no digo ayem, pomle, digo ayem, pomle. Dice, el ejemplo que muestra acá dice pom, dice coto, ¿no es cierto? Yo no digo coto porque suena diferente, que suena como una C. Entonces, el ejercicio que debemos realizar es coto, to, to, pom, ¿cierto? Eso es una también de las bases, digamos, para poder practicar la palabra con la letra Q. Bien. Esto es como un pequeño ensayo, un pequeño repaso, perdón, el glótico, pero eso es más técnico. Pero esto también es importante obtener y poder recalcar, ¿no es cierto?, el glótico, la importancia del glótico, la gran diferencia que hace un solo, ¿no es cierto?, una sola eh, símbolo, ¿no es cierto?, que es la palabra que hace diferencia, ¿no es cierto? Aló, eh, después tenemos la. Recuerden que este glótico también representa a cortar la palabra, ¿no es cierto? Aló, la, la, sería la. Cuando nosotros no
saludamos a la otra persona. Siempre le considero a mis compañeros de trabajo, le digan que el saludo debe ser normal, sencillo, decir la. Esto es como cuando ustedes están saludando a otra persona, pero en castellano. La palabra la. Y es lo mismo que cuando nosotros decimos hola, ¿cierto? Que no hay mucha diferencia en la forma de las tonalidades. La. No tiene un secreto la palabra la, sino más sencillo, simple, decir la. ¿No es cierto? Puede ser alargada la palabra la, o decir la. Más formal, digamos, en una reunión, por ejemplo, se dice la. Estuve participando, esto también a modo de qué momento utilizar la palabra la y de qué manera. Por ejemplo, en la escuela de Derecho, ¿cierto? De abogacía en la zona de Corrientes, estuvo en un Zoom también y la hermana Elizabeth eh, le dijo, ¿no es cierto?, antes de empezar la reunión, le dijo la a todos los participantes, ¿no es cierto?, con una formalidad, la, según el evento, según el lugar. En familia, por ejemplo, decimos la, ¿no es cierto? O en este caso también en reuniones importantes que ustedes acontecen, decir la, también es válido la palabra la. Bien, espero no ir muy rápido. Bueno, acá como podemos ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Que lo habíamos ya hablado, traducido, de cómo se pronuncia cada palabra. Come, ¿cierto? Digo come y no digo come, ¿no es cierto? Según la oración de que se transforma y también nuevamente en el momento, en el preciso, digamos, cuando usted está, dice come, comele, come, comele, pe, ¿no es cierto? O, me, de pe, y después la palabra come. Esas son las diferencias. Come, la, come, por ejemplo, la, come. ¿Se entiende? La, come cuando saludamos a una abuela, ¿no es cierto? Con el respeto, por supuesto, siempre tiene que estar ahí el respeto. Decir la, come. Eh, eso, la respuesta lo van a recibir, digamos, lo van a sentir ustedes mismos, lo van a sentir y lo van a experimentar, ¿no es cierto? Cómo va a ser el, el respeto hacia el que usted va a tirar, va a ver, ¿no es cierto?, cómo una anciana va a reaccionar en ese momento. Sobre todo a la anciana de la confiabilidad, eso es lo que habíamos hablado al principio. ¿Por qué estos talleres? ¿Por qué debemos trabajarlo? Digamos, ¿cuál es el rol nuestro de este lugar? ¿No es cierto? Desde la confiabilidad, ¿no es cierto? Sobre todo la empatía que debemos tener hacia nuestros ancianos, a nuestros mayores, ¿no es cierto? Siempre consideramos eso. Y sobre todo los niños también, desde la cosmovisión, ¿no es cierto? Y entonces esto se trata de esto, más allá de venir a aprender, ¿no es cierto?, la fonética y lo básico de lo que nosotros podemos aprender hablando. Este pequeño explicación le quería también recalcar nuevamente. Por eso estamos de este lado y ustedes de ahí, ¿no es cierto? Y de ella muchísimas gracias. Dice, después tenemos ¿no es cierto? Ahí es donde dice su ombligo, su ombligo. El com, como yo había mencionado posteriormente, decía el com, ¿no es cierto? Com, el com, ¿no es cierto? Por eso eh, la fonética, digamos, es muy, muy fina esa línea, digamos, de pasar a la palabra su ombligo a la palabra de decir com, ¿no es cierto? Cuando decir Ancomleec, ¿no es cierto? Ancomleec, ¿no es cierto? Se ve la diferencia, pero muy fina, muy, alcanzamos a sentirlo muy bien, pero está la palabra. Entonces debemos tener cuidado en el momento de poder, digamos, mencionar o decir ciertas palabras. Pero recuerden que también esto no se trata de poder memorizar
todos los términos, porque es muchísimo. Esto es a modo, digamos, de inicio y las reglas, ¿no es cierto?, de lo que venimos aprendiendo. La fonética, es decir, Ayon Komlek, Kom, ¿no es cierto? La Ayem Yanagat, Eleazar, Ayem Komlek, sería, ¿no es cierto? Y en este caso, Ayem Roxelek, ¿no es cierto? Esa es una palabra nueva que le estoy mencionando, la palabra Roxelek. Muchos lo saben qué significa y muchos yo sé que no todavía, que la palabra Roxelek, ¿no es cierto? Roxelek quiere decir criollo. Bien, esto es la primera etapa, digamos, de poder, a modo de volver a memorizar, digamos, estos términos y la fonética de la primera parte que se hizo de- del taller, digamos, del módulo 1. Bien, acá no, acá. Bien, espero que no vaya muy rápido, así que nuevamente, el segundo módulo que vamos a ir, quiero hacer una modo, eh, quiero explicar algo antes de ir del módulo 2, perdón. En este caso, la palabra la, como yo le había mencionado, ¿no es cierto? El término la no tiene un lugar en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto, la palabra la? La palabra la en la lengua com no tiene modo de tiempo, es decir, ya le voy a mostrar el segundo módulo. La quiere decir, la palabra la, quiere decir que no tiene modo de tiempo. Está diciendo hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esa es la palabra la. En- Eso también habíamos mencionado según el tiempo, ¿no es cierto? Y en la condición de que usted cuando va a la mañana, saludo la, es correcto. Si voy a la tarde, también es correcto la palabra la, es formal, según el modo, ¿no es cierto? En el tiempo que yo estoy aconteciendo, digamos, a ir a una casa de una familia, al mismo a un salón, a una reunión, etcétera. Podemos sacar según el tiempo de ustedes y que la palabra la, ¿no es cierto? Es a modo formal, la palabra la. Hola, buen día, buenas tardes y buenas noches. La, ¿cierto? Bien. Sí. Si yo quiero solo una cosa nomás, esto es por experiencia que yo me he tenido. Yo necesito verlos a todos, o por lo menos poner un perfil para que yo pueda verlos y conocerlos a todos. No, esto es que podamos conocernos un poquito más. Yo a mí me encantaría verlo. Ahí veo a la profe Nati. Gracias, profe Nati. Espero que esto los sirva. Yo veo ahí a Pablo, a Silvia. Entonces, esas son las partes fonéticas. Yo sé que muchos docentes comparten, o sea, tienen relaciones entabladas con comunidades docentes indígenas, ¿no es cierto? Y también, eh, que no también, por supuesto, pero estamos ahí firmes, ¿cierto? Gracias a todo lo que puedan estar ahí, Susana Núñez, Maniego, Pablo, Sotelo, Erika, que todo, ya listo, ¿no es cierto? Gracias por estar ahí. Eh, Gracia es una palabra que está incluida todo el tiempo en nuestra vida. Yo sé que la mayoría saben qué es la palabra, ¿cómo se dice? Gracia. ¿Cierto? Gracia podemos encontrar, es una palabra muy, eh, se pronuncia de una forma y se escribe de otra forma. Yo por eso la regla, digamos, de ortografía, lo marqué, ¿no es cierto? Volver a repetirlo también ayuda,
dependiendo la región de dónde somos nosotros. Eso debemos aprender nosotros. Decir ñachek, ¿no es cierto? Es gracia. Así. ñachek, ña. Cuando ustedes escriben ñachek, parece que estoy diciendo, yo le estoy buscando hoy, estudiando un poquito la palabra ñachik, ñachek. En la palabra de Orlando Sánchez, en el diccionario de Orlando Sánchez, nos dice, si cuando yo digo, escuchen, cuando digo ñachek, parece que suena con una ñ y una a, pero no, dice ña. Se ve en el medio entre la a, se ve una pequeña i, suena una i, ñachek, ¿cierto? Ñachek. Es en forma de escritura, ¿no es cierto? Si nos ponemos a analizar la palabra, ¿no es cierto? En forma de escritura, es ñachek, pero es válido, como dije. El tema tanto en la escritura, ¿no es cierto? Por ahí nos va a dificultar un poco más, pero el tema de acá es la fonética. Decir ñachek, con che, che. Gracias, ñachek. Esto lo vamos a ir practicando. ñachek. Gracias por estar ahí. A ver, acá a David, a gente. Ya vamos a ir practicando, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que ustedes van a realizar conmigo es lo siguiente: decir la, Luciana García, Jonathan Anja, Dima, de, ¿no es cierto? Todas esas palabritas sencillas, básicas. Después pregunta hacia la otra persona, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas? ¿Qué necesitas? ¿De qué manera te puedo ayudar? Hay alance, oye, ande una etagat, necesita un poquito. Bueno, pero eso vamos a ir con el tiempo porque son varios módulos donde nosotros vamos a ir practicando. Primera regla, cuando nos presentamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo siguiente? Es la, ahí envían nada. Ahí envían. Bien. Eh, Muy bien. La palabra la podemos contextualizar y dar la definición que es un verbo que se define en el castellano en la presentación de las diferentes esquemas fonológicas de tempos, dice. Tiempo o tiempos. En este caso, tiempo. Bien. Como le había mencionado, ¿no es cierto? Como el cuadro está muy bien, eh, dando como ejemplo, decir la, ¿cierto? Habla sobre esos 4 niveles de tiempo. Por eso hablaba de las formalidades. La palabra la para los indígenas, para com, nosotros la palabra la es válido en la formalidad de cada uno. O sea, lo educado, por decirlo así, ¿no es cierto? Cuando entramos en el hola, buen día, ¿cierto? No utilizamos la palabra la, ¿cierto? Buen día, la, buenas tardes. No, solamente con el solo mencionar la palabra la, ¿no es cierto? Estamos haciendo formalmente a una cierta reunión o cierto encuentro que estamos. La. ¿No es cierto? Acá, nuevamente, como lo habíamos mencionado, dice, comenzando con el saludo, nombre. Acá vamos a empezar a practicar ya en el módulo 2 cómo es la pronunciación de cada palabra. Ya lo venía repitiendo posteriormente, ¿no es cierto? Esa es la forma de la escritura, ¿cierto? Yo sé que hay docentes también que son muy expertos en ese aspecto, profesionales que saben
¿cierto? La escritura, la, la forma de traducirlo, ¿no es cierto? Y nosotros, yo encontré de esta forma, ¿no es cierto? Donde también me ayuda y por supuesto yo aprendo de este modo. Dice la primera parte, la Ayem y el Nagat, ya había mencionado la palabra la Ayem y el Nagat. Dice, repito, la, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí en la Y, ¿no es cierto? Ayem, ¿no es cierto? Ayem. Porque si no tiene ese acento en la Y, diría Ayem, ¿no es cierto? Pueden alcanzar a ver. La palabra dice, la primera dice la Ayem. Y la siguiente palabra donde dice y el Nagat, ¿no es cierto? Pero eso no se preocupe. Eso con el tiempo lo vamos a ir perfeccionando la palabra. Recuerden que ese acento que tiene la Y se refiere en la pronunciación de decir ye Nagat. Como pueden ver ahí también aparece la palabra, la letra X, ¿cierto? Es decir, la, ayem, y nagat. Si no tiene ese acento en la Y, va a pronunciarse yenagat, ¿no es cierto? Yenagat. La, ayem, yenagat. Es totalmente diferente. Por eso la regla de ortografía se decidió poner ese acento ahí arriba, ¿cierto? Para que sea más entendible. Se hubo consulta, preconsulta para poder establecer esa palabra. La, ayem y el nagat, ¿no es cierto? La primera palabra y la primera regla que debemos aprender, la ayem y el nagat. Si no diría la ayem y el nagat. En este caso también recuerden que la X, estoy también mencionado, si no va a ser la regla del abecedario sería yenaxat, sería, pero en este caso no. Y nagat. Cuando leamos a futuro, lean un texto, lean un cuento, que tenemos muchísimos cuentos en COM, usted mismo lo va a notar al ver las letras y sabrá que lo que eh, lo va a pronunciar bien, en este caso. Yo sé que hay docentes también donde hacen también glosa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En los actos, que también lo puedes leer, ¿no es cierto? Una persona que no sea de la comunidad. ¿Por qué puedes leer esto? Porque ya las reglas las reglas de ortografía, ¿no es cierto? Los símbolos, ya nosotros podemos reconocer esto. Con práctica, por supuesto. Hace inicio la bandera, los participantes están, madres, padres, alumnos, docentes, ¿no es cierto? Lo que suelen decir, ¿no es cierto? En un acto, en este caso, docentes, a veces nos toca trabajar en esa parte. Cuando nosotros podamos reconocer en este momento que la Y con el acento hace referencia a Y, la, ayer, bien. Bien. Después dicen hatat y mana. Esa palabra hatat siempre también está en nosotros. Y ustedes me preguntarán qué es. La palabra hatat es la palabra y, ¿no es cierto? Cuando hacemos conectar algo a la siguiente palabra en la oración, en este caso, hatat, ¿cierto? Y hatat es larguísimo, es como dice, y solamente usted está diciendo y, nada más. Muy larga la palabra, tiene dos, tres, cinco. Entonces la palabra hatat quiere decir y, ¿cierto? Y ma quiere decir casi. Hatat y ma, na. O sea, esto es una presentación que nosotros vamos a presentarnos el día de mañana que podamos presentarnos. Esto es lo básico, esto es donde nosotros podemos comunicarnos con, con, con una persona que por ahí se reúne. En este caso siempre tenemos funcionarios indígenas, ¿no es cierto? Y hacen reunión o se hacen presentaciones, ¿no es cierto? En este caso, si yo
me presento a la secretaría, no sé, de plurilingüe. Puedo decir esto. Y más, no, ¿cierto? Siempre refiriéndose en este término, por supuesto. Dice Hatat y más, na. Después lo siguiente, alcanzan a ver, esta es bastante complicada. ¿Lo podían practicar la palabra? Bastante, pero como le dije, tranquilo, esto lo vamos a ir practicando. Entonces, si prestamos atención de los primeros que dimos, la abajo vamos a poder interpretar esa palabra. No interpretar, sino vamos a poder leerlo, ¿no es cierto? Por más que yo no pueda entender la palabra, pero lo puedo leer, ¿por qué? Porque ya habíamos practicado, ¿no es cierto? Entonces abajo sería yo, ahí está yo, siempre acompañado de la palabra. Ayer, ayer, y en este caso yo nata, yo nata, va, va, na, va, ¿cierto? Despacio, nuevamente, yo, o, na, ta, va, na, va. Ese se refiere a la palabra lugar de trabajo, de trabajo, ¿cierto? A ver, yo, o, na, ta, va. ¿Cierto? Siempre usted ahí en estas palabras le está comentando con quién está al frente. ¿Cierto? Siempre es en el diálogo. Bien, es complicadito, pero ya vamos a aprender. Es lo mismo que la palabra maestro. Una- Maestro, dice. El maestro podemos encontrar pagagena, ahí lleva con sepan paleta, maestro. Ojo que a mí tampoco no me salía esa palabra, pero practicando, pronunciando, diciendo pagagena, pero eso lo va a salir, yo estoy tan seguro que le va a salir a cada uno de ustedes. Tengo muchísima fe en ustedes que lo va a salir esa palabra. Paga que na paga nagai, docente, maestro en este caso. Alumno la paga en sería alumno, pero eso vamos con el tiempo lo vamos a ir a practicar, no, eso no. Por eso no. Entonces la tercera palabra que dicen que podemos encontrar, yo, ¿no es cierto? Siempre acompañado, yo nata, ganaga, yo, en este caso. Siempre acompañada de la Y, ¿no es cierto? Con el glótico arriba, el acento, ayem, ye, nagar, después yo, nataga, nagar, yo, siempre acompañado. Suave, lo más sencillo posible, no inventar la fonética, sino decir yo, está ahí bien clarito, yo, nataga, nagar, ¿verdad? Sería mi lugar de trabajo, trabajo en este caso, yo, nataga, nagar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir practicando. Les pido que puedan practicar esa palabra para ir, ¿no es cierto?, familiarizándonos con los términos, con las palabras, con cada uno de ellos. Bien. Después, bueno, abajo aclara, ¿no es cierto?, de lo que habíamos mencionado en castellano, ¿no es cierto? Hola, yo me llamo, trabajo y vivo en, ¿no es cierto? Bien, a continuación, seguimos. Presentación. La de nuevo. Presentación. La. Acá no hay que mirar el viajar.
Ahí está, ahí me estoy presentando siempre, ¿no es cierto? La palabra la, ayer, bien, siempre tienen que recordar la tipo de fonética, ¿cierto? La fonética es una fundamental que puedan tener y apreciar esa palabra. Presentación, la, ¿cierto? He escuchado ya aquellos que nunca se familiarizaron en el término, que va a costar un poquito, va a costar, pero hay muchos que lo agarran y incluso me asombra a mí en el momento cuando lo pronuncian, porque hay personas que le cuesta y hay que no. He tenido esa experiencia muy linda, ¿no es cierto?, en mi presentación, que, no, que me sorprende a mí. Hay una compañera que trabaja acá también en la misma casa, que también eh, no tuvo dificultad en eso. Creo que viene por naturalmente, creo, considero, no sé, puedo equivocarme, pero viene a decir la A ahí en Dianá, ¿no es cierto? Y uno se admira de eso. Pero va a salir, yo sé que va a salir, confía en usted. Bien, formalidad del saludo, la es un saludo general, como habíamos mencionado, que es buen día, buenas tardes, no sé, a cualquier hora del tiempo. Después, bueno, acá es también una presentación, habla sobre la presentación cuando yo me dirijo a un colega o a un amigo, ¿no es cierto? A un ser querido en este caso, ¿no es cierto? La presentación. Eh, Acá podemos apreciar la palabra, si prestamos atención, dice la, allá, ¿no es cierto? Allá. Está la I. La H representa similar a que al castellano, eso también recuerdo, que no hace ni un tipo de fonología, sino que se mantiene como la I, allá. Referirse a un hermano, tanto carnal en sentido de religioso, hermano, evangélico o católico, ¿no? La allá. Ahora debemos comprender si la palabra allá es una cosa y la palabra ikaya, ¿cierto? Bien, seguimos. Nuevamente repito, la, allá y allá. Acá pero encontramos, por eso siempre remarqué lo que están. Le dije que la Q, tengan mucho cuidado con la Q y la I. Dice la y allá. No digo la y calla, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Bien. A ver, ahí vemos, ¿no es cierto? La diferencia y calla y allá, ¿no es cierto? La y allá. Es referirse a un ser querido de sentido de diversidades, lo fraterno afecto, ¿no es cierto? Quiere decir es la y allá, ¿no es cierto? Más familiar, más familiar, la y allá y la y a, a modo de tener en cuenta, estoy acompañando a la I, la letra A, ¿no es cierto? Que sería ya, recuerdan la Q, ja, ja, no es K, es K, eso debemos, vamos a seguir practicando, ya, ja, ¿no es cierto? Ya, ja, ya, ya, allá. Lo más sencillo posible, decir la, ya, allá. A ver, la, ya, la, hermano. A referirse a ser querido. Después encontramos la otra palabra que es mucho más. Claro, así es como una.
acá me hacen, el significado físico sería un abrazo fraterno, ¿no es cierto? Decir, ya, allá, ¿no es cierto? Abrazar a la persona que esté realmente, que a eso me estoy refiriendo cuando para que se entienda mucho mejor la palabra ya, allá. Es bastante hermoso. La verdad que siempre considero ya las palabras que tenemos nosotros los pueblos indígenas, que tienen su significado, que tienen un símbolo, ¿no es cierto? Tiene sobre todo el respeto. Más adelante en los módulos nos vamos a dar cuenta de eso, como en este momento nos estamos dando cuenta. Por eso dije en el primer día que no solamente tenemos las palabras y de la pronunciación, sino que tiene un fin, digamos, de historia, ¿no es cierto? Y de la confiabilidad que tenemos en cada uno, ¿no es cierto? Por eso yo siempre remarco la empatía que nosotros debemos tener como personas, ¿cierto? Y el respeto, por supuesto. Y saben, por eso están del otro lado, por eso están participando y tomándolo muy en serio esta cuestión. No solamente es utilizar y reconocer los términos y cada palabra, sino que tiene un significado. Cuando usted menciona cada palabra de las comunidades indígenas, cada palabra, recuerde esto, recuerde que hay una historia detrás de eso, ¿no es cierto? Por eso yo de este lado, mis pares, mis compañeros, mis colegas, mi familia, ¿no es cierto? Cuando me saludan o me hablan siempre debo recordar que detrás de eso hay una historia. En este caso, ¿no es cierto? Una historia, digamos, que, que- que es original, por decirlo así, que es la identidad. Eh, También quiero mencionar que en una charla también un anciano de la comunidad, un docente también, me dice que el castellano es solamente prestado. Y me quedó resonando la palabra que es prestada y pensando y analizando, y sí, tiene razón, porque el castellano, mi lengua materna no es el castellano. Eh, Tuve que adaptar y tuvimos que adaptarnos, ¿no es cierto?, al castellano. Y, y esta es la posibilidad para que trabajemos, no solo yo, esto es un aporte muy chiquito que lo está haciendo los profesionales indígenas de la provincia del Chaco, ¿cierto? Seguir trabajando para que puedan adoptarse. El jueves pasado también había comentado una participante de los talleres que también decía, en mi pueblo había un anciano de la comunidad, ¿no es cierto? Y le pedía a este anciano que me enseñe a poder pronunciar algunas palabras, pero el anciano era muy celoso de sus palabras. Históricamente es así, fue así, ¿no es cierto? Tomaba muy recelo en el tema de su identidad, en este caso, su lengua materna. Pero hoy no, hoy estamos acá tratando de manifestar, tratando de que puedan aprender todo en conjunto, porque debemos ser así, ¿no es cierto? Sobre todo como chaqueños, ¿no es cierto? Y también participando de otras provincias, mucho mejor para nosotros. Bien, aclarando esto, seguimos. Entonces seguimos. La y allá, la palabra la y allá. Referirse a un ser querido de destino diferente. Después la palabra la, ya, ¿no es cierto? Aquí ya, ese así simple, es la como más confiable. A mí me suena como más confiable a un compañero que trabaja junto conmigo, o algo más acá clara, ¿no es cierto? Pero yo lo veo de esa forma, como más eh, suelto, ¿no es cierto? A la palabra de la, ya. Un amigo, un compañero, como lo aclara, ¿no es cierto? El significado. Familiar o no en este género, ¿no es cierto? No es entre géneros, varón o con varón y mujer con mujer. Eso quiere decir que yo, Lisa, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir ya, a Lisa. Puedo porque género con género se refiere a él. ¿Por qué sería eso? Esto como si digo ya, como que le estoy puedo encontrarlo como una falta de respeto, pero no creo, no tendría que, ¿no es cierto?
pero me aclara, ¿no es cierto? La ya tiene que ser en género de ambos géneros. En este caso, mujer con mujer o varón con varón. Bien, bien, bien. Acá, como pueden ver, suena como lo ves en la pantalla, pero hay un glótico que podemos encontrar ahí. El glótico, recuerden que la palabra acorta la letra, en este caso la palabra. La pile, ¿no es cierto? Saluda a mi hermano, carnal o primo. Siempre que sea mayor que uno. La pile, ¿cierto? La pile, así como está, la pile. Después abajo, también podemos encontrar la palabra la no ole, así como suena. No generalicen la palabra o traten de exagerarlo, es decir, no, la no le saluda a la hermana, carnal o prima, siempre que sea menor. La no le. Me fascina esa palabra, no le, no le, sí, no le, no le, la no le, como le está diciendo a su hermana. Increíble que podamos encontrar estos tipos de escritura, ¿no es cierto? Porque eh, tanto el significado, así como el respeto, ¿no es cierto? Hasta los mayores, hasta los menores, de cómo pronunciar. La, no, le, ¿no es cierto? Eso sería lo básico de poder encontrar, digamos, en las familias, en nuestro hablar de la palabra no, le. Así como suena la, nuevamente le repito, na, no, le, no, le, la, no, le. Bien. Abajo. Dice la, ojo con la palabra. Tampoco no. La Q, ojo con la Q, o con la A cortante a la palabra. La sería la ficha. ¿Cómo es? K o K. ¿Vieron la diferencia? La ficha. K. K. Entonces ahí podemos encontrar la diferencia cuando pronunciamos K con Karapata. ¿Cierto? K. La ficha K. Porque si digo la ficha K, o sea, también puede ser válido, siempre viniendo de quién también lo puede venir. Hay personas que lo hace el esfuerzo para pronunciar la palabra, pero yo de este lado, por supuesto, que le he de entender. ¿Cierto? Siempre también considero de que eh, ocasionalmente, eh, tanto los profesionales, tantos pares entre indígenas, tantos pares contra comunidades mismas, ¿no es cierto? A veces lo que no notamos nosotros, que yo he notado en este caso, que cuando nosotros hablamos o cuando escuchamos a alguien hablar, a veces generamos ese de querer reírnos o de querer, eh, ojo que no lo digo por maldad, nadie lo dice por maldad, sino que siempre cuando yo hablo, por ejemplo, hablo por mí mismo, ¿no es cierto? Hablo con otra persona que es hablante de indígena, eh, se ríe, ¿no es cierto? Pero no se ríe de tratando de que, en ocasiones sí, en ocasiones no, de tratar de corregir de cómo habla, porque me ha pasado, me ha pasado, ¿no es cierto? A mí personalmente que cuando una persona habla y le cuesta pronunciar o cuesta trabajo pronunciar, ¿no es cierto? Y de este lado yo, por ejemplo, me ría de eso, ¿no es cierto? Y debemos quitar eso, sacarlo de la cabeza. ¿Saben por qué? Porque como que le estamos tratando de bajar el autoestima, de querer aprender, de querer pronunciar, ¿no?
Eso lo digo personal mío porque me ha pasado a mí, ¿cierto? Pero eso con el tiempo uno lo va aprendiendo, lo va generando. Eso, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hay detrás, como siempre repito, detrás de la lengua indígena hay una historia. Y esa historia también, ¿no es cierto?, es la que me representa a mí. Eh, Equivocarse, vamos a equivocarnos. Yo también, ojo, me he equivocado y todos los días. Ya, eh, trato de leer un poquito, ¿no?, porque también me cuesta, armar oraciones, ¿no es cierto? Leer un texto, leer la Biblia, leer explicaciones, no sé por qué significa, me cuesta un montón. Pero, repito nuevamente, cuando nos encontramos a alguien, yo sé que hay muchos que saben el idioma, y lo interpretan, y también tenemos personas que no les sale y se escucha cómo se habla, que también es válido. Debemos aceptar eso. ¿Saben por qué? Porque es un privilegio para mí de este lado de que una no hablante de la lengua pueda, ¿no es cierto?, esforzarse y aprender, ¿no es cierto?, de poder aprender en un idioma. Aprendemos otros idiomas, ¿no es cierto?, y nos esforzamos tanto en otras lenguas internacionales como el inglés, que es mundial, ¿no es cierto? Nos equivocamos en inglés, nadie dice nada, pero si nos equivocamos en común, todo el mundo se ríe, ¿no es cierto? Ese tipo de mensaje también es válido para todos. Nosotros debemos dar ese mensaje, de que decir la, ya, allá, ¿no es cierto? O la, ya, allá. Eso debemos quitar. ¿Saben por qué? Porque a veces ofendemos sin querer notar eso. Ofendemos. Lo digo solamente, ¿verdad? La inmadurez, por decirlo así, me ha ocasionado eso también de mi parte, pero con la experiencia, con la madurez de uno, no sé si eso quiere decir que, eh, por el crecimiento que yo estoy obteniendo, no sé, la edad, no sé, pero nunca escuché de un docente, nunca escuché de un profesor decir eso, de que debemos tener cuidado, ¿no? A los que cuando no hablan a nosotros, tener mucho cuidado. O remarcarlo de una buena manera, ¿no es cierto? O enseñarle y no reírse. Por lo contrario, estamos acá para aprender. ¿No es cierto? No vamos a equivocar, no vamos a equivocar, no. ¿No? ¿Por qué? Porque nos equivocamos, todos somos. ¿No es cierto? Es decir, bien, dando a aclarar esto, seguimos. La pichacá. A mí me gusta la palabra más, viste que se ve la palabra pichacá, ¿no es cierto? O pichapol. Después tenemos la palabra al lado, pichapolec, chocolate, pichocolate, ¿no es cierto? Ese es más, así como más hermanado, ¿no es cierto? Un primo, cuando nosotros tenemos un aprecio hacia un primo lejano, ¿no es cierto? Y con respeto le decimos, como diciéndole, estás vos, da la palabra. Tienes varios significados para mí, chocolate, ¿cierto? Desde decir, la pichocolate, como diciéndole, vení, sentate, un gusto de que vengas, te cedo la palabra, quieres tomar algo, en fin. Ese término, cuando nosotros utilizamos chocolate, ¿qué quiere decir eso? Chocolate, como en castellano sería hermanito, hermanita, sobrina, sobrino, tío, ¿no es cierto? ¿Cómo está? ¿No es cierto? ¿No es cierto? A eso se refiere cuando la palabra chocolate. Después, bueno, la palabra ijek, acá encontramos la palabra ijek, es el símbolo, ¿no? ¿Cómo se llama el título? ¿No? La ijek. Ijek es, bueno, amigo. También tiene otro significado ijek, ¿cierto? Pero no va acá. Como pueden notar, no lleva el acento en la Y, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver? La, esa es una I, después la Y. Suena como el castellano sería la I, Y, ¿cierto? Cuando vemos la diferencia, ¿no es cierto?, entre la I en el glótico arriba con el, ¿cierto?, podemos alcanzar a ver la Y.
Eso se pronuncia como se ve, la Y. Hola, amigo. Dice, cabe remarcar esto, es un concepto no desde la relación de amistad, sino desde la usual de decirle, amigo, a cualquier individuo, más que cuando se trata de un desconocido que no forma parte de la familia. Bien, la, la compañero, compañero de trabajo. Para que se pueda interpretar la IJEC es como que o sea acá en la oficina, nos encontramos en el trabajo, nos conocemos, pero no tenemos esa misma relación, digamos, que son amigos, amistades, ¿no es cierto? Termina el trabajo y yo me voy a la casa de ella, compartimos esto, ¿no es cierto? Es más amistad de trabajo, por decirlo así, para que se pueda comprender la palabra IJEC. La IJEC. Bien, seguimos. Dice, en el punto 10 dice, cabe aclarar que la palabra IJEC, de lo que veníamos hablando, no significa definitivamente amigo. Amigo del buen sentido significa, ¿cómo se pronunciaría? Yahuachagua. Eso, bien, espectacular. Incluso lo dice mejor que yo. El que tiene ya incluido esta palabra, se le es más fácil, pero el nuevo, incluso en la palabra, cuando somos nuevitos en esto, es totalmente, lo está hablando en chino. Pero, para eso estamos, ¿no es cierto? Dice, ña, parece cuando nosotros pronunciamos, decimos ña, ña o chagua, como que le estoy diciendo dos o tres palabras, pero en realidad es largo, si te alcanzan a ver, ahí dice ña, la U, recuerden, la U, recuerden que es una B, ña o, debajo de la U podemos encontrar ña o, ya, ¿va? Después, va, no es, no es definitivamente es va, sino va, ña o chagua, a ver, alguien que se anime ahí, sería bueno. Sería bueno que puedan. Si alguien que no nunca dijo esta palabra y recién reconoce esta palabra, algún valiente para escuchar. Yo sé que hay hablantes ahí, que lo dijo muy bien, ñabo chagaba. Ñabochaba. Ñabochaba. Ñahuacharaba, Ñahuacharaba, Ahí está. Profe, Ñahuachagua. Bien. Sí, sí, exactamente. Bien. Una consulta, pero ¿por qué la R al finalizar si es va? ¿O puede volver a pronunciar para escucharlo bien? Sí, 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 por supuesto. Dice Ñahuachagua. ñabo Ñahuachagua. ahí está, ñabo chaga. Bien. Presten atención a los que pronuncian porque muchos lo hacen bien, correctamente, pero es ñabo, chaga, gua. Incluso es más suave. Lo que está escuchando, lo que estoy escuchando ahí, está hablando Ñahuachagua. muy bien, ¿no es cierto? La participación de ustedes me ayudan a mí también.
Ñabo chagaoa. Ñabo chagaoa. Ñabo chagaoa. Ñabo charawa. ¿Cierto? Pero eso, tranquilo, tranquilo, Ñawa, me va a cha, salir, a todo lo que Salir, ya va recién a va. salir, ya va a salir. Yo estoy practicando. Creo que dije 10 veces y ni una le pegué de la misma manera. Qué vergüenza. No, no, Bueno, no, no, va a perdón. salir, profe, va a salir. Yo tengo con mucha fe a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Gracias. ñawo, cha. Pero esto vamos a ir practicando. No, no se preocupen porque este recién es el módulo 2. Hay todavía bastante módulo que vamos a ir perfeccionándonos. Tranquilo, yo sé que eh, para lo que recién puedan conocer esta palabra, para que puedan reconocer las letras, incluso para que los recién conocen y pronuncian, lo va a costar. ¿Por qué? Porque a mí también me costó. Esto es un aprendizaje que lo vamos a ir llevando de a poquito, vamos, ¿cierto? Incluso la palabra maestro, incluso mucho. No sé si cuentan con diccionario vocabulario com de Orlando Sánchez. Ahí lo podrían encontrar la palabra maestro. Eso lo va a ayudar un montón. Incluso acá también en el cuadernito eso lo va a ayudar un montón. Bien, seguimos. Ya no lo voy a hacer esforzar más porque si no se... Ñabo No, pero está bien, profe, que nos exija, No, porque nos tiene que salir. sí, va a No sé salir, si va a salir. en esta clase, pero en otra o en otro contexto que usted nos pregunte, ya tendríamos que tenerlo como más aceitado. Muy bien. Tomando, voy a tomando nota de eso, profe. Pro- Bien, acá tenemos la palabra, nuevamente, es algo memorístico, digamos, decir la Y, ya podemos saber a qué se refiere, que ya lo veníamos ya hablando. Recuerden, ojito, que la Y cuando representa el acento arriba se dice, Y a ver, la la, y a pe, La ahí está, la y a pe. muy bien, sí. Ahí vamos reconociendo, ¿no es cierto? Ahí vamos reconociéndole cada símbolo, símbolo y cada palabra, vamos reconociéndole y se nos hace mucho más fácil. Reconocerla es un trabajo que vamos a realizar y pronunciar ese sería el segundo paso de poder renunciar. Palabras cortas, después las oraciones y de la oración y la presentación como fin de trabajo. Incluso vamos a cantar, si así lo permite y nos ayude. No, no canto bien, pero vamos a cantar en la pronunciación, por supuesto. Eso nos va a ayudar un montón. ¿Se animan a cantar a fin de año una Sí, canción? sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, vamos a cantar el himno aparte, una canción muy, Ah, muy, ya tengo una canción pensado incluso. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras, excelentes palabras, resonando, escuchando, ¿no es cierto? La canción se aprecia a pronunciar y se puede interpretar bien la canción. El significado por ahí como segunda opción, pero también quiere, que es bueno aprender la palabra de la canción, la pronunciación y el significado. Eso vamos a tratar de mejorar. Pero como dije al principio, este es un módulo 2 que todavía vamos a ir aprendiendo. Entonces la palabra muy bien acaban de pronunciar, dice la yape, o el abuelo, ¿cierto? Eso es lo que generalmente nosotros siempre tenemos. No es un modo de faltar el respeto, sino que todo lo contrario, es un saludo formal hacia mi abuelo, ¿no es cierto? La yape. Este término puede usarse al abuelo directo, paterno o materno, en razón de respeto hacia un anciano, como venía diciendo. Este término también se utiliza para referirse a un espíritu ancestral de la cosmovisión, como ejemplo y ahí, la IAP, no, muy bien. La yape.
Novet. Bien, sí, bien. Muy bien, Carolina Cara. Layate. Laia P. Nove. Ahí está, La yapé. No ve. ahí está. Muy bien. Layape. Vamos al punto 12, ¿no es cierto? Podemos encontrar la palabra, pero que inicia con C. Suena así como se ve a simple vista. La come. Ahí está. La come. A ver, bien. Siempre decir ni nivel para arriba, ni nivel, sino entre el medio, decir Vale. la, come. La come. Ahí está, la, come. La come. Muy La bien, come. claro. Porque siempre a veces, obviamente esto es práctica, come. ¿no es cierto? Es decir, a veces exageramos la palabra por decirlo así, pero siempre en estas prácticas vamos a ir mejorando, ¿no es cierto? Día a día, decir la, come, come, ¿no es cierto? La, come. La Dice, come. bien, dice, o la abuela, es para referirse a la abuela de familia directamente y paterna, o también para referirse con respecto a una mujer anciana. Es decir, yo me cruzo, ¿no es cierto?, con una anciana que no es familiar directo, que voy a visitar cierta región o cualquier lugar y veo una anciana y digo, la come, ¿no es cierto? Es sumamente respetuoso, me hace referencia, ¿no es cierto?, a, a el respeto. Fíjese que uno nota en estas cuestiones cuando yo no conozco a un anciano, ¿no es cierto?, y le saludo de esa forma, estoy tan seguro y que es así, ¿no es cierto?, siempre va a encontrar el respeto, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos vamos a saludar a un anciano de la comunidad, ¿no es cierto?, y le decimos, come, ¿no es cierto?, automáticamente se despiertan algo en la anciana y incluso personalmente se despierta la confiabilidad que tenemos nosotros en eso. Por eso es importante remarcar la empatía que tenemos nosotros hacia la comunidad. Sobre todo el respeto más que otra cosa, o podemos encontrar la humildad, ¿no es cierto? De que decir, la come, estoy acá, ¿no es cierto? Necesitas algo, que tenés familia, cuál es tu problema, en fin, vamos a seguir aprendiendo esas partecitas que es importante aprenderlo, ¿no es cierto? Después dice, este término también se utiliza para los ancestrales del pueblo Hom, ejemplo, la come para dirigirse al espíritu ancestral, como la palabra come, bien, bien. Mucho cuidadito con las palabras que podemos encontrar, come, hará, sería hará, hará, exactamente, Aranaklate. bien, 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 perfecto, muy bien. También del trueno, ya que en los hom, trueno es femenino. La come, ¿no es cierto? Dice come. A ver, una que, Kasukunaka. bien, bien, bien. ¿Alcanzaron a escuchar cómo pronuncia? Come kasonaga. Bien, ese es un experto, ese es un ya de nivel así, mucho más. ¿Quién es el que? La profe, Ayom Emi González de General San Martín. Ya, check, ya, check. Ajá, queda San Martín, bien, bien. Vamos, Nati, vamos, Nati.
Me pareció raro que no la hayas ubicado por la voz, porque la voz de Emi es inconfundible. Ah, no, Así es, así es. Bueno, sí. gracias, doña Che. A que lo conocemos, ya lo identificamos por la voz. Claro. Ah, Sí. bien. ¿Cómo están, En- profes? Pero buenas Bien, tardes. Pero bien. me encanta cuando participan, digamos, obviamente todos los que por ahí desconocemos cómo pronunciar, pero también que las profes que hablan su lengua materna, entonces también a nosotros como que escuchar bien la pronunciación, volver a escuchar nos hace bien para ir incorporando nosotros también la pronunciación. La verdad que Bien, así es. Bueno, seguimos entonces, seguimos. Recuerden la pronunciación, no en este caso el término o el significado, ¿no es cierto? Pero acá clara, ¿no es cierto? El trueno, lámpago, ¿no es cierto? La palabra "kasonaga", ¿no es cierto? Suena bastante, mucho más suave, parece difícil, pero si adoptamos, siempre debemos adoptar la palabra, decir ka, ¿no es cierto? Despacio. Ka, soga, na, ga, ¿no es cierto? Es más, parece complicado, pero está más, si lo practicamos, podemos leerlo o pronunciarlo en este caso, ka, soga, na, ga, ¿no es cierto? Cuando yo digo mucho más rápido y ya incluido esta palabra, ¿no es cierto? Ka, soga, na, ga es más, pero el que ve la primera vez esta palabra, ¿no es cierto? Va a ser más complicado. Bien. Vamos a poner entre paréntesis esto, lo que voy a anunciar. Siempre recuerden la asistencia, necesito que cuiden la asistencia. ¿Por qué? Porque detrás de ustedes hay un montón de que están esperando, ¿no es cierto? Que también quieren participar en este taller, del taller básico. Por eso les pido por favor que cuiden su asistencia y que también pongan sus nombres, ¿no es cierto?, para poder anotar, digamos, la asistencia en cada uno de ustedes, ¿cierto? Sus nombres y apellido para tomar asistencia, ¿cierto? Y también cuidar su asistencia. ¿Bien? Sí. Bueno, aclarado eso, seguimos. Bien, la palabra ka, so, o, na, siempre la X, recuerden la X con una G, en este caso con una G muy más cerradita, más pesada, por decirlo así, para que se pueda interpretar. Ga. Cuando yo separar por sílaba, ¿no es cierto? Ga, so, o, na, ga, ja, so, o, na, no. Después cuando, como dijo la profe, decir ja, so, na, ga, viste, suena diferente más, parece que ya. Pero eso, obviamente, tranquilo, vamos a ir practicando, caso con aga, ¿no es cierto? Esa es una palabra muy linda para poder ¿cómo? Familiarizar, ¿no es cierto? Para poder ya incorporar en nuestra lengua materna, ¿no es cierto? Y decir caso con aga. Bien. ¿Qué número? Ah, bien. Acá tenemos una palabra muy sencilla, a simple vista, que ya podemos tener el término con la Q, ¿no es cierto? De cómo se pronuncia. Necesitamos practicar el término Q, en este caso jo, sería teso,
Tesocó, ¿no es cierto? Eso es una regla, digamos, eh, de la pronunciación que podemos encontrar. La tesocó, tesocolec sería la palabra. Tesocolec. ¿Puedes repetir? Decir la tesocó o lec. La tesocolec. Ahí sería. Pero eso es práctica, eso se lleva, ¿cierto? Tesocolec. La tesocolec. Todo latío. La tesocolec, Tesocolec. Bien. tesoco, Dice ole. del seno familiar directo para a la vez, pero a la vez se termina su usaba hacia el futuro suegro o el padrastro. También en sentido de respeto, ya que el respeto era y es muy importante dentro de la comunidad, ante, antes como ahora. Eso es lo que había recalcado en los puntos 10 9 creo que era. Había mencionado el respeto y la palabra, ¿no es cierto? Siempre la palabra. ¿De cuán importancia es la palabra? ¿De cuán es importante la palabra? La tesocole, ¿no es cierto? Recuerden las reglas de ortografía, la tesocole. Esto también podemos encontrar a simple vista, como pueden ver, suena así como lo ven en la imagen, no hace mucha diferencia. No tiene un término, sino se lee como se ve ahí. La sorole, la sorole. Se refiere a la tía en este caso. Bien, bien. Bueno, acá da un ejemplo que podemos decir la, se puede decir la. Eso dependiendo del lugar. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Que alcanzan a ver ahí, dice la, como alargada la palabra. Es como cuando, para que sea más entendible esta palabra, decir, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su mañana, su tarde? ¿No es cierto? Venís con un ánimo feliz, por decirlo así, ¿no es cierto? Decir la, en este caso. Es decir, la, ñapiolec, ¿no es cierto? Buen día, chicos, en este caso. ¿Entienden? Así que, bien. Me están avisando que ya nos queda poquito tiempo. No se preocupen. Vamos a seguir. Después lo va a tomar, digamos, se va a poner más, a ver cómo le puedo decir, más aburrido, por decirlo así, la clase, porque ya van a entender todo lo que quiere decir ahí. Las palabras incluso lo vamos a ir perfeccionando, ¿no es cierto? Cuando nos encontremos acá, ¿no es cierto? Vamos a seguir practicando. Así que, eh, Carolina Jara, como el resto de los chicos, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido. Bien. Chicos, les consulto. ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos, si está a mi alcance, lo voy a responder. Profe, yo tengo una pregunta, pero más que nada es técnica, es una Sí, cuestión técnica. Respecto de los materiales, no sé si se me escucha. sí, ¿Se sí, me sí. escucha? Respecto de los materiales, ¿ustedes nos van a ir proporcionando o podemos ir autogestionando de acuerdo a lo que nosotros tenemos como material de consulta, digo, el vocabulario propuesto por Orlando Sánchez o algún otro material que circula en el mercado?
Em, Generalmente vamos a proporcionar estos materiales que tenemos ahora. ¿Por Ah, qué? bien, Porque nos va a servir un montón de guía y para que sí, no se desvíe de lo que estamos sí, tratando de alcanzar, digamos, el objetivo en este caso del aprendizaje de la fonética en lengua. No me quiero ajá, salir bien. de rumbo, por decirlo así, para no Sí, confundir a sí, sí, aquellos. ¿Entiendes? sí, está. Bueno, muchísimas gracias. Entonces esperamos a nuestros mails lo que ustedes nos puedan ir facilitando. Bien, sí, el cuadernillo se lo va a mandar por WhatsApp En y el Ajá, por grupo correo. mandaron también. ¿Cómo? bueno, En el grupo después del grupo. mandaron. Perfecto. Ya lo tenés impreso. Sí. Sí, Bien, eso A sí, ver, qué es el que mandaron ayer o antes, no sé a ver, cuándo. bueno, bueno. Voy a pegarle una repasada al grupo porque por ahí uno como bien, que Sandra. va haciendo así un scroll y no lee todo con Mm. detenimiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, profe Nati, bueno, yo le digo Nati porque no lo, Sí, está bien, profe. lo Está re conocemos hace bien. cuánto. Me avisan que el cuadernito está en el correo también, así que puede Ah, bajarlo ahí, puede bien. imprimir, digamos, obtener. Bien. Perfecto, Mm, perfecto, perfecto. sí, Sandra Mónica me muestra que tiene también el cuadernillo, también ahí, a ver el otro, también Eric. Bueno, y este es un Ay, libro que Profe, nos ayuda un montón, de Orlando Sánchez. yo me incorporé ahora, ¿Me repite? tal vez, para que me agregue al grupo de WhatsApp. Bien, bueno, Yo me incorporé ahora porque tengo problemas de señal y bien. ¿Podría por dejar suerte me su número pude en el conectar. chat? Sí, ya lo dejé. Sí, sí, Bueno, ya está agregada. Me acaban de avisar, así. bien. Bien, perfecto. Bueno, felicitar también a aquellos que han podido imprimir, ¿no es cierto?, el cuadernillo. Eso les va a facilitar un montón, así que, pero bueno, no se preocupen porque no se va a escapar nada. Aquellos que no pueden imprimir eso, estamos acá para volver a repetir, ¿no es cierto? Estamos acá constantemente para poder aprender. Yo sé que más de uno lo va a tomar enseguida, lo va a hacer, se va a sacar en horas. Incluso mejor que yo lo va a hacer. Muy bien. Si no tienen más nada, digamos, no tienen duda, sería desde ya, esto también, desde ya, ñachek, nuevamente, en este caso, chagrata, también es una palabra que lo vamos a incluir, chagrata. No sé. Espero que se haya entendido aquellos que son de niveles cero, cero. Y el resto de los profesionales, por supuesto, a su disposición y para también aprender. Yo les pido que que no salgan, que estén participando, porque yo también estoy acá aprendiendo todo esto de cómo se pronuncia, de cómo decir, de qué región es, que es San Martín, Castell, regionalidad, ¿no es cierto? De variedad lingüística en este caso. Bueno, desde ya, gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Chagrata, ñachik. Ya, check. Dale. Ya, check, profe. Ya, check.